el nombre de Cristo Jesús, hoy ponemos delante de tu presencia el libro de Josué, capítulo 13, verso 14 en adelante. Permite que tu gracia, tu misericordia, Señor, sea manifestando, Padre, en gloria, tu poder, Señor, tus misericordias abundantemente. Háblanos a través de esta enseñanza y permite que tu Santo Espíritu, mi Dios, ministre todo nuestro ser. Padre, que cada uno de nuestros pequeños también puedan ser orientados, Señor amado, en sus aulas con sus maestros. Mi Señor, conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, Señor amado, háblanos en esta hora y permite que tu Santo Espíritu ministre nuestras vidas, Señor. No dejes a nadie, Señor amado, sin tu experiencia, sin, Padre amado, el mover, Dios amado, de tu Espíritu. Padre, si hemos venido cansados, danos nuevas fuerzas. Si hemos venido débiles, Señor amado, fortalécenos. Si hemos venido enfermos, que sea la sanidad de nuestro Cristo, Padre, fluyendo a través de nuestros cuerpos. Señor amado, haz, Padre celestial, en esta noche, conforme a tus misericordias, y permite que tu pueblo pueda salir edificado, Señor, Padre, con una palabra en sus, Padre, en sus corazones, de acuerdo a sus necesidades. Te lo pido, mi Rey, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Bien, tal cual como lo habíamos ya enseñado la clase anterior, Josué, recordemos que siendo este hombre prácticamente un utensilio de Dios, de gran poder, de gran gloria para el Señor, ya que por medio de su mano muchas naciones fueron conquistadas. La Escritura nos enseña que Josué conquistó prácticamente toda la tierra de Canaán. La Escritura, mi querido hermano, cuando usted va al libro de Josué, capítulo número 12, versículo 7 en adelante, la Biblia da un sinnúmero de detalle en cuanto a los reyes derrotados por Josué. Acompáñenme, por favor, simplemente para poder corroborar lo dicho en el verso número 7 del capítulo 12. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado, dice, del Jordán, hacia el occidente. Amados hermanos, y ahí usted verá una lista innumerable de reyes que Josué uno a uno fue combatiendo y también fue obteniendo sus tierras, sus posesiones, ya que Dios se las había entregado en sus manos. Recordemos que de Dios es la tierra y su plenitud, y cuando el pueblo de Canaán, sus antiguos moradores, se volvieron en contra de Dios, se entregaron a la idolatría, se entregaron, en este caso a servir a dioses paganos, el Señor prácticamente los excluyó de esa tierra y se las daba ahora al pueblo de Israel. Bien, dice la Escritura, mi amado hermano, que Josué en el capítulo 13, verso número 1, y de lo cual la semana anterior hicimos bastante énfasis en el asunto de la ancianidad. Siendo, dice el verso 1 del capítulo 13, Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra, dice, por poseer. Versículo número 2, en su primera parte, esta es la tierra que queda. Y ahí el Señor le da todo el listado del cual ya hemos tenido lectura. La semana anterior hicimos mucho énfasis en que el Señor, aun cuando Josué era un guerrero muy valiente, igual los años cayeron sobre él, pero Dios no lo excluyó de seguir siendo un instrumento en sus manos. Aún en la ancianidad, Josué fue usado por Dios, pero ahora bajo otra actividad, ya no para guerrear, sino más bien para dedicarse a las tareas administrativas, propiamente hablando, para repartir todos los territorios conquistados a las tribus que conformaban la nación de Israel. Recordemos que las tribus de Israel se desprenden de los lomos de un hombre llamado Jacob, amén, del cual 12 hijos nacieron, y a cada uno de ellos el Señor les habría de dar sin territorio o herencia en la tierra de Canaán. Mas sin embargo, cuando vamos al versículo 14, que
va a ser el motivo de estudio en esta noche. Dice el Señor: pero a la tribu de Leví no dio herencia o heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, dice ahí, son su heredad, es decir, son su herencia, como Él les había dicho. ¿Dónde se había marcado esta disposición para esta tribu en especial, de la cual, como todos los otros hombres de Israel, también podían disfrutar de la bendición de la herencia? ¿Por qué para esta tribu el Señor prácticamente los trata de una manera muy diferente? Acompáñenme, por favor, y vayamos a la Escritura y veamos qué tiene que decirnos el Señor referente a esta situación. En el libro de los Números, capítulo 18, entremos en detalle a ver por qué el Señor a esta tribu en especial, la tribu de Leví, no le da la herencia correspondiente. Libro de Números, capítulo 18. El cuarto libro de la Biblia. Números capítulo 18. Vamos a leer a partir del verso 20 en adelante. ¿Lo tienen? Y Jehová dijo a Aarón, recordando que Aarón era el principal, no solamente de la tribu de Leví, sino que Aarón también era el sumo sacerdote que pertenecía a esa tribu. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos, ¿qué le dice? No tendrás heredad. Es decir, todos van a coger herencia, pero tú y los tuyos no. Versículo 20: ni entre ellos tendrás, dice ahí, parte, es decir, herencia. Yo soy tu parte, le dice Dios, y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Ahora, Dios quería, mi amado hermano, fomentar en esa tribu y sobre todo en esa familia de sacerdotes, quería fomentar el exclusivo servicio a Dios, desligando a toda la tribu, es decir, a todos los que servirían para el altar, con su mente y su cuerpo concentrado en las propias tareas del sacerdocio. Básicamente Dios lo hacía para que los hombres no se dedicasen a otra cosa diferente a la que Dios los había destinado. Mi amado hermano, Dios estaba de alguna manera marcando, por así decirlo, una cancha, un territorio para la tribu de Leví, dentro del cual Dios les decía: solamente yo seré el enfoque principal de ustedes, de esta tribu, y no se diga también de los que conforman el sacerdocio. Ahora, cuando uno lee, por favor, más adelante, no vaya a perder Números, que lo vamos a volver a leer. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo número 18, más adelante en el siguiente libro. Deuteronomio, capítulo número 18. ¿Lo tiene? Versículo número 1 en adelante. Verso 1. Los sacerdotes levitas, recuerden que todos pertenecían a la tribu de Leví, es decir, toda la tribu, ¿de qué dice? ¿De quién? De Leví. Toda la tribu, recordemos que eran muchos, miles, no tendrán, otra vez, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas, es decir, de los sacrificios entregados a Jehová, y de la heredad de él comerán. Para muchos se pudo haber de pronto levantado el pensamiento diciendo: bueno, y si no tenemos herencia, ¿cómo vamos a subsistir?
¿cómo vamos, sí, en este caso, a comer? ¿Cómo vamos a desenvolvernos si no vamos a tener un lugar para criar, un lugar para sembrar, un lugar para cosechar? Amado hermano, Dios había dado la responsabilidad a las otras tribus de sostener a la tribu de Leví. ¿De dónde se alimentaba toda esta tribu? ¿De dónde obtenía prácticamente su alimento, su sustento? Dice la Biblia en el versículo número 1 del capítulo 8, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Aún más, verso número 2. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él dice ahí, les ha dicho. Ahora, yo sé, mi amado hermano, que lo que Dios le estaba pidiendo a esta tribu era que confiaran ciegamente en la provisión de quién, a la verdad, en la provisión de su propio Dios. Dios bendecía a las otras tribus, y de la bendición que Dios daba a las otras tribus, ellos recibirían las ofrendas y los sacrificios en parte, claro está. Primero se lo presentaba a Dios, y de los sobrantes se sustentaba la tribu de Leví. Amado hermano, Dios quería que los sacerdotes vivieran por la fe. Dios prácticamente los ponía a ellos a estar cada día orando y clamando para que Dios proveyera al pueblo, para que ellos también puedan ser provistos, puedan ser sustentados. Ahora, vivir de esa manera, mi amado hermano, es vivir en zozobra, la verdad. Vivir de esa manera, imagínense que usted esté trabajando y que su jefe le diga al final del mes: bueno, hoy no vendí nada y por ende no te voy a pagar tu sueldo. Yo le aseguro que usted el próximo mes pone a su jefe en las manos de Dios para que su jefe haga negocio, pueda vender, pueda producir. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para que usted pueda cobrar. Le aseguro que sí. Así sucede muchas veces en casa. En casa, ¿verdad? Todo el mundo ora para que el principal del hogar pueda traer la provisión o el sustento de cada día. De la misma manera, Dios le estaba mostrando a esta tribu en especial que él necesitaba que su sacerdote, su tribu, sí, dependiera absolutamente de su Dios, sí, y ésta pueda ser provista de la bendición que Dios haga recaer sobre todos los demás. Amado hermano, cuando uno va, mi querido hermano, nuevamente acompáñeme por favor a Números, veamos de qué manera en particular este pueblo tenía que recibir su herencia. Retornemos por favor a Números, capítulo número 18, verso 21. He aquí, le dice el Señor, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví, mire cómo se sustentaban, todos, ¿qué dice? Todos los diezmos. A ver, ahí hago un par. Y a veces suelo decir yo desde las enseñanzas del altar, cuando toca hablar de esto, no me lo puedo saltar. Amén. Cuando toca, toca. Y entonces en esta noche tendríamos que hablar específicamente de qué cosa, de los diezmos. Porque de esa manera se sustentaba ¿quiénes? Sí, la tribu de Leví. Ahora, ¿qué cosa era el diezmo, mi querido hermano? Sí, para muchos que ya han estado en estudios similares sabrán que es la 10ª parte de todo lo que, en este caso, hablando de la tribu de Israel, de todo lo que ellos pudieran haber adquirido. Es decir, que si una vaquita, se me ocurre, paría 10 animalitos, un animalito le pertenecía ¿a quién? Al Señor. Si cosechaban de pronto 100 sacos de harina, de trigo, ¿qué tenían que hacer de esos 100 sacos? Coger 10 sacos y separarlos para ¿qué cosa? Para la tribu de Leví. Pero claro, primero lo ofrecían ¿a quién? A Dios. Y de ese sustento que se lo daba para Dios, el pueblo de la tribu de Leví, ¿verdad?, repartía entre todos sus habitantes, sus sacerdotes o el pueblo en sí mismo de la tribu, y se sostenían. Amados hermanos, la Biblia menciona en el versículo número 21, sí, he aquí yo he dado, dice, a los hijos de Leví todos los diezmos, dice ahí, en Israel, ahí lo menciona, por heredad.
Sí, Dios no quería que su pueblo, hablando de Leví, no quería que su pueblo si tuviese, diríamos, un territorio palpable. Sí, Dios no quería que esta tribu tuviese algo tangible. Ahora, claro que tenían donde vivir, claro que tenían sí, una casa donde ellos podían pernoctar, donde podían descansar. Lo que no podían tener era un título de propiedad de ese lugar. Lo que no podían tener, sí, era una parcela de tierra diciendo: aquí vamos a producir, aquí vamos a criar ganado, aquí vamos a sembrar y aquí nos vamos a sustentar y olvidémonos del oficio del templo, dediquémonos a nuestro negocio. Eso es lo que ellos no podían tener, porque Dios los quería de manera exclusiva, metidos de cabeza, sirviéndole a donde, en el altar, y estando dispuestos para ayudar al pueblo en las cosas espirituales a lo que Dios los había sujetado. Ahora, ¿de dónde nació el diezmo? Sí, para ello tendríamos que ir al libro del Génesis, al principio de las cosas. Acompáñenme por favor a la escritura y veamos, sí, qué nos declara, sí, el Señor. Cuando uno va a este primer libro, aparece el término del diezmo en el libro de Génesis capítulo 14. Acompáñenme por favor. El diezmo no era prácticamente un reglamento de ley, era una disposición del corazón. Veamos, mis queridos hermanos, en este pasaje bíblico. Génesis capítulo número 14. ¿Lo tiene? Génesis capítulo número 14. Leamos por favor versículo 17 en adelante. Es una historia donde Abraham salió a rescatar a su sobrino Lot, el cual había sido tomado como prisionero de guerra, y Abraham tomó a sus empleados, a sus siervos, y salió a pelear contra ese enemigo para rescatar a su sobrino. Ahora, y ahí va a pasar algo. Versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Verso 18 del capítulo 14. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Verso 19. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y ahí dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿De todo qué? De todo lo que había podido obtener en esa batalla, sí, que presentaron en este caso para poder rescatar a su sobrino Lot. Algo similar también, a manera de propuesta de corazón, también lo hizo otro hombre que también fue descendiente de Abraham. Estoy hablando de manera muy particular, dentro, sí, de la familia de Abraham, con un hombre llamado Jacob. Acompáñenme al libro de Génesis capítulo número 28. Aquí el contexto es otro. Sí, libro de Génesis capítulo 28. Verso número 20 en adelante. El contexto de esa porción bíblica indica de que Jacob sí había salido huyendo de su casa. ¿Por qué? Porque su hermano Esaú lo quería matar. ¿Por qué? Porque Jacob le había robado con engaños la bendición de su padre, es decir, la primogenitura. Lo había engañado, sí, y ahora su madre, ante diría yo, el aviso de que su hijo mayor quería matar, en este caso a su hermano, ella lo pone en alerta a Jacob y Jacob sale corriendo. Ahora, en ese sentido, en esa huida, él tiene un sueño. Y en ese sueño Dios le revela, sí, una escalera inmensa que va hasta el cielo, y ángeles de Dios subían y bajaban, y él por último termina viendo a Dios, sí, al final de esa escalera, y Dios diciéndole una palabra que lo va a proteger, que lo va a bendecir, que él va a estar con él en esa escapada, en esa huida. Ahora, cuando él despierta, verso número 20, mire lo que dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, es decir, si realmente tú vas a venir conmigo y me guardare en este
viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Es decir, yo le voy a servir a Dios. Verso número 22. Y esta piedra, porque se había puesto su cabeza en una piedra como almohada, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Dios nunca le pidió el diezmo. Si no había sacerdote para dárselo en ese momento, sobre todo en ese lugar, pero Él hizo una propuesta en su corazón. El diezmo, mi querido hermano, era simplemente una señal de gratitud, sí, de los favores recibidos por su Dios. Pero con el pasar de los tiempos, diríamos así, ese deseo del corazón luego se hizo una ley. Y esa ley, Dios la ratificó con una intención. Primeramente, de que su pueblo no fuera tacaño con su propio Dios. Como primera premisa. ¿Por qué? Porque a la verdad era Dios el que proveía de todas las bendiciones de su pueblo. Amén. Y Dios, por su parte, para poder probar el corazón de los hombres, sí, lo que antes era un acto de buena intención, ahora Dios sí lo dejaba aseverado en la Biblia, pero para sustentar ¿a quién? A una tribu llamada Leví. Ahora bien, dicho esto, mi amado hermano, acompáñeme por favor a la Escritura. Números capítulo 18. Continuemos dentro de la heredad de esa tribu, hablando de la tribu de Leví. Recuerden que eran muchísimos. Números capítulo 18. Versículo 21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. Y esto es importante. La heredad que tenía que recibir esta tribu no era de balde. Esto es importante, mi amado hermano. La Biblia tiene un principio: el que no trabaja tampoco cobra. Amén. El obrero es digno de su salario. Y Dios les hace notar a todas las otras tribus, diciéndoles, ellos van a llevar o van a percibir, sí, como una especie de paga, el diezmo de todos ustedes, pero por algo. Dice la Biblia en el versículo número 21, por su ministerio, es decir, por su trabajo. Ahora, mal estaría que el pueblo dé a alguien que no ejerce su ministerio el diezmo. Es decir, si alguien no está trabajando, óigalo bien, trabajando en la obra que Dios lo ha llamado a trabajar, ese hombre no es digno de recibir un salario. No digo el diezmo, un salario. Porque el que no trabaja tampoco no coma. Amén. De ahí que diríamos que hay quienes piden diezmos por una radio, por una televisión, de pronto por un medio de comunicación, pero a la verdad no ejercen el ministerio. Es decir, ¿cómo darle algo a alguien que a la verdad ni siquiera está identificado dentro de lo que Dios le ha dicho que debe de hacer? De ahí, mi amado hermano, el pueblo tiene que tener mucha sabiduría y debe de congregarse en un lugar donde usted pueda realmente palpar que la palabra de Dios se la vive, desde la persona que se siente en la última banca hasta la persona que ministra en un altar. Amén. Usted no puede ir a cualquier lugar, mi querido hermano, sí, y en ese sentido prácticamente hacer, sí, diríamos, la obra que Dios le exige en un lugar donde a la verdad, sí, lo que Dios ha pedido no se lo está realmente llevando a cabo conforme a la Escritura. Con esto no le estoy diciendo que usted no debe de disparar. Tenga mucho cuidado en este parámetro. Sí, es un requerimiento bíblico tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y ya lo vamos a ver por la Escritura. El punto es que usted debe de ser sabio para poder ubicar un lugar, sí, donde realmente la palabra de Dios pueda ser de alguna manera así vista, ejercitada en todo su esplendor.
Ahora, para continuar y reforzar lo dicho, terminemos el verso 21 y luego nos vamos al Nuevo Testamento. Dice el Señor: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven, óigalo bien, y aquí lo remarca, sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Por eso, dice el Señor, yo les voy a dar ¿qué cosa? Amén. Es decir, que si ellos no servían en el tabernáculo, habrán sido merecedores del diezmo. Una pregunta. Ya, sencillo. Me hace la pregunta para que quede grabada. ¿Cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda? Ahora, el diezmo es el 10% de todo lo que uno pudiera percibir. La ofrenda no tiene límite. Básicamente, la ofrenda no está sujeta a un porcentaje. De hecho, alguien puede ofrendar, si así lo desea, más que el diezmo. O también, si así lo desea, menos que el porcentaje del diezmo. La ofrenda es un acto voluntario, sí, que uno da a Dios sin estar sujeto a un porcentaje. Amén. Mientras que el diezmo está sujeto por la Escritura a un porcentaje no inferior al 10%, o diríamos exactamente el 10%. Básicamente es eso. Ahora, que hay quienes, yo entiendo que por dureza de corazón, sí, ya dan el diezmo y dicen: yo ya no ofrendo. Claro, y mucho más si el diezmo es sustancioso. Yo decía en otras predicaciones, no ahora, en otras predicaciones y en otras enseñanzas, cuando vienen utilidades o cuando vienen los décimos de Navidad, todo el mundo se pelea con Dios. Porque saben que ahí hay doble, ¿verdad? Doble remuneración o mayores beneficios. Sí, pero eso sí, cuando viene la época escolar donde ya se han gastado el último centavo, ahí sí, a orar a Dios para que el Señor bendiga, para la lista, para los cuadernos. Pero hermano, yo creo que Dios para nosotros debe de ser el Dios del sueldo básico, o el Dios, en este caso, de los dobles sueldos o de los beneficios. Dios es Dios nuestro, sea que tengamos un centavo en el bolsillo o sea que tengamos millones en el bolsillo. Dios sigue siendo Dios. De hecho, mi querido hermano, a Dios no le interesa su bolsillo. Si usted me lo pregunta a mí de manera ya muy personal, Dios no ha venido a salvar nuestros bolsillos o nuestras billeteras, ha venido a salvar nuestras almas, y como beneficio Él nos ha prosperado en todas las cosas. Amén. Ahora, vayamos por favor a la Escritura y veamos un caso en particular en el Nuevo Testamento, porque hay quienes dicen: ay hermano, eso es de la ley, ahora en el Nuevo Testamento ya no se dice nada de esto. Pues déjeme decirle que sí se habla, y bastante. Acompáñeme a un escenario bíblico, sí, en la vida del propio Señor Jesucristo. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo número 23. Evangelio de Mateo, capítulo número 23. ¿Lo tenemos? Verso 23. Mateo 23, verso número 23. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Dice el Señor. Ahora, recordemos el contexto bíblico de este pasaje. Jesús está frente a escribas y fariseos, prácticamente confrontándolos por su dureza de corazón, por su hipocresía. Sí, de hecho, luego de esa exhortación prácticamente a Jesús, sí, luego de que Él confronta a todos ellos, sí, una semana más tarde, sí, el Señor entra a Jerusalén y lo condena a muerte. Versículo 23. Ay de vosotros, este ay es de juicio, de dolor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Sí, es decir, aparentan algo que no lo son. ¿Y por qué eran hipócritas? Miren lo que dice el Señor. Porque diezmáis. Ahora, no eran hipócritas porque diezmaban, sino por lo que viene junto a esa acción de diezmar. Miren, porque diezmáis, lamenta y el eneldo, e inclusive, ¿qué diezmaban?
Ahora, ¿quién utiliza comino en grano? Hay quienes ya lo compran hecho, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que cuestionaba el Señor? El diezmo, no. Sino más bien diría la dureza del corazón de ellos a la hora de, miren, de solapar, de taparse o de esconderse tras el diezmo para no ayudar a su prójimo. Cuando el Señor les dice, diezman ustedes el eneldo, el comino, mi amado hermano, el comino son granitos, son más pequeños, creo, inclusive que el granito de arroz, o se asemejan al porte del granito de arroz. ¿Cuántos, verdad? ¿Cuántos compran comino en grano? Ahora, ¿ellos qué hacían? Compraban comino y tenían la paciencia de coger en el comino, tirarlo de pronto en un saco, en una parcela, e ir separando grano a grano. A ver, ¿cuántos granitos hay aquí? ¿Sí me explico? Como que usted tiene un saco de arroz y diga, quiero diezmar el arroz. ¿Sí me explico? Y para estar seguro, cuentan los granos de arroz y dicen, a ver, aquí hay, por ejemplo, 1 millón de granos de arroz. ¿Cuánto le pertenece al Señor? 100.000. Y contaban 100.000 granitos de arroz. Eso es lo que Jesús les está diciendo a estos. Sí, les dice, ustedes son hipócritas, verso 23, acompáñenme. Sí, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y ¿la que más? Y la fe. Sí, amado hermano, ellos se preocupaban de estos detalles del diezmo. Se preocupaban de los detalles, diríamos, externos, de la alabanza, sí, de los lavamientos de las manos. ¿Se acuerdan que una vez a Jesús? Sí, los discípulos fueron llamados a la atención por los escribas diciéndole, mira, Señor, tus discípulos no se lavan las manos para comer. En eso se fijaban, en las puras apariencias, como muchos hermanos. Ay, hermano, mire esa hermana cómo viene, mire, tiene arete, uy, no puede ser. Uy, hermano, mire ese otro hermano, mírenlo cómo anda. O sea, se fijan en esos detalles. Así eran los escribas y los fariseos. Pero, mi amado hermano, no se fijaban en lo más importante, en tener misericordia, en tener amor por su prójimo. Amén. Ahora, el Señor les dice, para concluir, ahora ponga atención en la expresión final del verso 23. ¿Qué dice la Biblia? Esto era necesario. ¿A qué se refería? Esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es necesario hacer? Diezmar. Pero, ¿de qué manera? Sin dejar de hacer. Cuando habla de aquello, ¿de qué está hablando? La misericordia, la justicia y la fe. El Señor no les está diciendo en medio de su entorno, ya no diezmen. No, el Señor dice, háganlo, pero háganlo completo. Si quieren obedecer en esta parte, no se despreocupen también de obedecer en esta otra parte, en la misericordia, en la justicia, en las obras de la fe. Amén. Mi amado hermano, Jesús con esta contestación no está, mi querido hermano, sin quitando esta regla o esta ordenanza. Más bien le está dando todo el vigor, toda la vigencia de que se lo debe de hacer, pero sin olvidarse de tener compasión de los demás. Por eso es que los grandes mandamientos, en los 2 grandes mandamientos están encerrados solamente o encapsulados en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. El que ama a Dios, amado hermano, yo tengo un concepto con respecto al diezmo. El diezmo no da ni el que quiere ni el que tiene, sino el que ama. Amén. A la hora de dar algo para el Señor, no da ni el que quiere, porque hay muchos que quieren hacerlo. Todos los meses lo quieren hacer, pero nunca lo hacen. Este mes doy, y se va de enero a diciembre y nunca da. Amén. Sí, uy, es que me vino este mes, me vino la planilla más alta. Y le echan la culpa a la empresa eléctrica, mi amado hermano, sí, y a Dios lo dejan esperando. Ahora, vuelvo y repito, Dios no necesita nuestro dinero. Pero eso sí, cuando usted está tacaño con Dios, yo le aseguro que Dios también cerrará su mano con usted.
Porque ahí sí le puedo decir, el que siembra escasamente también segará. Después nos quejamos, ay hermano, siempre ando alcanzado, nunca me sobra. ¿Cómo te va a sobrar, mi hermano, si eres mezquino con Dios? Eso es sencillo. Ahora, sí, recuerden, no da ni el que quiere, ni tampoco el que tiene, porque hay muchos que sí lo pueden hacer, pero simplemente no les da la gana de hacerlo. Y hay quienes, sí, por amor al Señor, mi amado hermano, aún no teniendo en su corazón, sí, siempre tienen la disposición de dar. Amén. Y cuando lo hacen, no lo hacen, ¿verdad?, peleándose con el bolsillo. Ay, tengo que dar el diezmo. Están rogando, trajiste sobre. Están rogando que diga que no, que diga que no. Ay, que me haya olvidado, ¿verdad? Es así, mi amado hermano. La gente es así. Sí, pero ¿por qué es así? Porque no le ha creído al Señor. Amado hermano, el mismo Señor que te hace dar un diezmo de $1 puede hacer darte el diezmo de $1000. ¿Pero por qué? Porque el Señor te ha bendecido para que tú des 1000. El Señor te tuvo que haber bendecido con 10.000. Y no todos pueden recibir tan alta cantidad. Solamente aquellos que Dios les ha permitido obtener ese tipo de bendición. Pero algo déjame decirte, el que es fiel en lo poco, en lo mucho también podrá ser fiel. Y eso no se sujeta solamente a áreas espirituales, sino aún también inclusive al área económica. Amén. Cuando toca hablar de diezmo, yo no me reparo en tiempo de hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Sí, aun cuando no haya aplausos, no importa. Y usted dirá, bueno, hermano, eso era algo circunstancial porque Jesús estaba siendo confrontado. Bueno, entonces acompáñame más adelante y veamos qué tiene que decirnos el Señor en el libro de los Hebreos. Carta a los Hebreos. Ahora recuerda, el Señor había dispuesto que los sacerdotes, la tribu de Leví, recibiesen una herencia, ¿sí?, los diezmos de todo. Pero ya los sacerdotes, dicen muchos, ya no existen los sacerdotes. Por lo menos ya la tribu de Leví en la actualidad ha desaparecido. Pero quien no ha desaparecido como sacerdote, inclusive diría yo, como sumo sacerdote, es nuestro Dios, sobre quien lo representa, Jesús. Hebreos capítulo número 7. ¿Ya lo encontró? Perfecto. Leamos pues. El sacerdocio tiene ahí, dice ahí, de Melquisedec. Recuerde, ¿a quién le entregó bíblicamente cuando leímos por primera vez el diezmo? Abraham. ¿A quién se le entregó? A un rey que también era sacerdote, Melquisedec. Ahora muchos comparan a Cristo conforme a esa figura de ese rey en el Antiguo Testamento. Verso número 1. Porque este Melquisedec, ahora que hace una comparación, este Melquisedec, rey de Salem, eso era en el Génesis, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, hablando de ese rey, significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Hablando de quién? De ese sacerdote o de ese rey, que tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho, dice ahí, semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios. ¿Qué dice ahí? Ya dejó de ser. ¿Qué dice ahí, mi amor hermano? Permanece, dice ahí, sacerdote para siempre. Ahora, pregunto yo, ¿para qué el autor de este libro, para qué el autor de esta carta a los Hebreos toma como referencia en el contexto los diezmos? ¿Para qué? Es como que un padre, una madre,
por ejemplo, que tiene muchos hijos, ¿cuántos tienen muchos? ¿Cuántos tienen más de un hijo? Amén. Sí, es una gran bendición, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bendito, no importa. Amén. Yo sé que también son un dolor de cabeza, pero son bendición de Dios. La Biblia dice que son herencia de Jehová nuestros hijos. Amén. Ahora, si un padre, ¿sí?, que tiene muchos hijos, le dice a uno de ellos: mira, sí, tu hermano ayer limpió la casa, tu hermano sí puso, de pronto se me ocurre, puso su esfuerzo y se dedicó a tapiar, a limpiar, y yo le hace referencia a todo. Y mira que me voy a ir y voy a venir a la tarde, sí, vamos a ver qué sucede, y se va. Pero no le dijo que limpie, pero le hizo la referencia de su hermano. Pregunto, ¿qué está diciéndole implícitamente? ¿Qué le está diciendo? No le dice limpia tú o no, pero ¿qué? O sea, dándole esa referencia, ¿qué le está diciendo? Que limpie. Usted como padre, sí, ahora que ya empieza, ya estamos para empezar otra vez las clases con los muchachos. Dice: mira a tu hermano, mira que él trae buenas notas, mira que él se esfuerza, mira que él estudia, así que ya sabe, y se va. ¿Qué le está tratando de decir a su hijo? ¿Qué le está tratando de decir Dios cuando lee Hebreos capítulo 7? Miren a Abraham, él le dio los diezmos de todo a una persona que no era ni siquiera, en este caso, sacerdote de acuerdo a la tribu de. Pero algo te digo, Jesús es, dice en el verso número 2, sí, perdón, el verso número 3, Él es hecho semejante al Hijo de Dios y Él permanece como sacerdote para siempre. ¿Qué nos está tratando de decir el Señor? Que los diezmos están abolidos. ¿Qué nos está tratando de decir el Señor? Que ya no existe, sí, la obligación de hacer lo que el pueblo anteriormente hacía. No, mi hermano. E inclusive en la actualidad ya no tenemos un sacerdote, diríamos así, perecible. Ahora tendremos un sumo sacerdote vigente que vive y reina así por toda la eternidad. La Escritura nos dice aún más, sí, en el mismo capítulo número 7, verso número 4: considerad, es decir, consideren, mediten, pues cuán grande era este. ¿Hablando de quién? De ese rey, que a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Pregunto, ¿qué nos está tratando de decir el Señor? Verso número 5: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos. O sea, todos salieron de qué lomos? De los lomos de Abraham. Versículo 6: pero a aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Ahora yo sí le pregunto, ¿usted tiene las promesas de Dios? Como hijo de Dios, como cristiano, ¿tenemos o no tenemos promesas de Dios? ¿Verdad? Es decir, tenemos todo. Mire, tener las promesas significa tener sus bendiciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro que sí. Pregunto, ¿por qué sí tomamos todas las promesas? ¿Y por qué nos olvidamos de las obligaciones que están en esta misma palabra que me dan las promesas? Yo le aseguro algo: cuando andamos en necesidad, no importa dónde el Señor diga que nos va a sanar, sea en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, usted dice: el Señor me tiene que sanar, porque las palabras dicen en Isaías que por sus llagas fuimos todos curados. ¿Verdad que sí? Ahí no importa si está en el Antiguo o si está en el Nuevo, pero cuando es hora de diezmar y ofrendar, no, el Nuevo no lo dice. ¿Verdad? Cosa seria. Una pregunta por ellos. Abrogar la ley. Él vino a cumplirla. Por supuesto que sí. Sí, claro que sí. Eso reafirma en todo caso. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero, mi amado hermano, que usted entienda como creyente?
Si usted no quiere diezmar, perfecto, no lo haga. No lo haga. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Amén. Dios ama al dador alegre. Si usted no quiere, no lo haga. Pero eso sí, mi querido hermano, no venga más luego a decirme, pastor, ore para que el Señor me bendiga, que estoy sin trabajo. No me pida eso, mi querido hermano, porque a la verdad, sí, si usted le es infiel en esta parte al Señor, ¿cómo pretende que el Señor a usted sí le cumpla, sí le dé algo que usted cuando lo tiene no quiere ser recíproco con su Dios? Amén. Como le mencioné, sí, cuando de necesidad se trata, no importa dónde lo diga, la Biblia lo dice y usted hasta lo rebusca. Ay, por aquí vi, dice Margarita, dice, por aquí vi algo, y se agarra de, el Señor, hermano, aquí dice que me va a proveer, ¿verdad? Pero cuando de dinero se trata, de finanzas se trata, ay no lo dice el Nuevo Testamento, entonces yo no hago, como ya no hay la tribu de Leví, tampoco lo hago. Y amado hermano, todo pretexto es válido para no darle realce a los mandamientos de Dios. Dios es el Dios de las promesas, pero también es el Dios de las exigencias para su pueblo. Amén. La gloria sea para Dios. Aleluya. Cuando recordamos a Josué, para concluir, porque a la verdad en el capítulo número 13, más adelante, cuando leemos ya de recorrido, nuevamente vuelve a hacer una pequeña remembranza de todo lo que obtienen ellos. Dice la Escritura, Josué capítulo 13, verso número 14 en adelante, pero a la tribu de Leví no dio heredad. Ya sabemos por qué. Los sacrificios de Jehová de Israel son su heredad. Cuando habla de sacrificio, estaba hablando de que el pueblo tenía que traer, ¿qué cosa? Ofrendas y diezmos al tabernáculo. Dice ahí, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Ahora, si miramos un ratito acá el mapa, ¿sí? Recordemos que cada tribu recibió conforme, sí, a su, diríamos así, a su territorio. Amén. Sí, la Escritura menciona primeramente a qué tribu, a la tribu de Rubén. Sí, la ubicamos en la parte sur de este mapa, en la parte baja. La tribu de Rubén, versículo 15. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Verso número 16. Y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Armón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta, dice ahí, hasta Medeba. Verso 17. Esbón con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Gaza, Cademot, Mefaat. Verso 19. Kiriataim, Sigma, Saret Sahar, en el monte del valle. Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Gesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinó en Esbón, al cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, príncipes de Sehón, que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. ¿Por qué aparece primeramente esta tribu? Porque esta tribu, de acuerdo al nacimiento de los lomos de Jacob, era él el primer hijo, el primogénito, aun cuando después, por la misma escritura, la palabra nos dice en el Génesis que este varón perdió los derechos de la primogenitura. ¿Por qué perdió esos derechos, mi querido hermano? El próximo día jueves lo sabremos. Amén. Pero llevémonos como enseñanza esta primera distribución
Y vamos a considerar para el próximo día jueves, sí, por qué Rubén, siendo el primero, no quedó como cabeza de todas las tribus de Israel. Amén. Para la gloria del Señor sea esta enseñanza. Si usted ha aprendido, déle un fuerte aplauso al Señor y permítale que su Santo Espíritu siga ministrando en su vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Tú siempre eres mi Dios pertinente y vienes precisamente en el momento exacto de nuestras vidas. Gracias por esta enseñanza. A ti, mi Señor, le ha placido a tu Santo Espíritu hablarnos. Gracias porque aquí han estado los que necesitaban escuchar este mensaje. Tú los has traído, mi Dios. Tú los has convocado por algo especial. Porque tú quieres que tu pueblo, aún en la parte económica, pueda también, Señor amado, ser exhortada, pero también bendecida. Mi Dios amado, tú amas al dador alegre, no aquel que lo hace, ni por tristeza, ni mucho menos por una necesidad. Señor amado, tú quieres un corazón desprendido, y tú, mi Rey, recibe de tu pueblo conforme tú ya le has bendecido. Gracias, Señor, porque en medio de tu pueblo hay quienes, Señor amado, son fieles con esta área, Señor, y permite que todos y cada uno de nosotros podamos también hacerlo con gozo, con alegría, Señor amado, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús.